Bueno, ahí estamos grabando la clase, ¿sí? Por si, bueno, a algunos es útil en buena hora. Como segunda propiedad de una desigualdad, vamos a tener la propiedad de la no negatividad. O sea, esta propiedad que es lo que nos define, que todo número que está elevado al cuadrado siempre será mayor o igual a cero. ¿Qué es lo que significa esto? Que todo número, ya sea positivo o negativo, que se encuentre elevado al cuadrado, siempre dará por resultado un número mayor o igual a cero, o sea, un número positivo, un número natural, desde el cero hacia la derecha en la recta numérica. Esto siempre y cuando estemos hablando de que trabajamos en el campo de los números reales. La próxima propiedad que vamos a tener es la propiedad transitiva. La propiedad transitiva de las desigualdades nos dice que teniendo números, tres números A, B y C que pertenezcan al campo o al conjunto de los números reales, si A es menor que B y B es menor que C, entonces la transitividad nos dice que A indefectiblemente será menor que C. O bien que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces indefectiblemente A será mayor al número C. La cuarta propiedad, perdón, es la propiedad de la suma de las desigualdades, donde teniendo dos números A y B, si A es menor que B, entonces si a cada uno de ellos yo le sumo un número C, la desigualdad se mantiene en el mismo sentido o dirección. O sea que A más C será menor a B más C. E inversamente, si A es mayor que B, entonces la suma de un tercer número C nos dará el mismo sentido o dirección de la desigualdad. Es decir, que A más C será mayor que B más C. Con esto decimos que la propiedad de la suma siempre nos reafirma el sentido y la dirección, el sentido o la dirección de la desigualdad. O sea que no cambia si se suma el mismo número a cada lado. Algo similar ocurre con la propiedad de la multiplicación de una desigualdad. Para este caso, si consideramos siempre un número C que sea diferente de cero, o sea, distinto de cero, vamos a tener que si A es menor que B, entonces multiplicando en ambos miembros de la desigualdad un número C que sea mayor a cero, o sea, un número positivo, se cumple que A por C será menor que B por C. Es decir que para el caso de la multiplicación no nos hace cambiar el sentido cuando C es positivo. Mientras que si C es menor que 0, o sea, negativo, como este segundo caso, la multiplicación de ese tercer número C en ambos miembros de la desigualdad me hace cambiar el sentido. Perdón. Me hace cambiar el sentido de la desigualdad. O sea que para un C que es menor que 0, multiplicado en ambos miembros de la desigualdad, A por C será mayor a B por C. Es decir, que me cambia el sentido de esta desigualdad, de positivo a negativo. Del mismo modo, si yo tengo desigualdades que están expresadas como A mayor que B, si un tercer número tal como el C es mayor que 0, la desigualdad o el sentido de la misma se mantiene. Mientras que C, si es menor que 0, entonces se nos invierte también el sentido de la desigualdad. Profe, una preguntita.
¿Sí? ¿Cuándo nos va a mandar el trabajo? Porque, va, no sé, usted había dicho el fin y nosotros estuvimos esperando, porque me parece bien. Va, no sé, a mí me estaría costando un poco el tema este porque es mucha teoría, o si bien nos Ujú. muestra ejercicio ya hacemos, pero no tengo mucha práctica, que digamos, por eso. Ah, Eh, bien. Creo que llevado de unos trabajos prácticos cada tema estaría bueno para reforzar. Sí, sí, No sé, sí, la verdad que no, estoy en falta ese que no les pase el primer práctico aún, que era de los primeros temas. Así que bueno, en estos días ya puede se los ser. voy a, sí, sí, ya se los voy a estar enviando. Muchísimas gracias, profe. Por nada. Bueno, la otra propiedad que vamos a tener es la propiedad del recíproco, ¿sí? Que es una propiedad que nos afirma que el recíproco de un número real positivo es positivo y el de un número real negativo es negativo. O sea, el recíproco viene a ser la inversa. O sea, que dado un número A mayor a cero, entonces su recíproco 1 sobre A será también mayor a cero. Y que dado un número A menor que cero, entonces su recíproco, que es 1 sobre A, será menor que cero. Esto sería algo similar, ¿sí? A lo que es, o le podemos decir que una propiedad referida al cociente, pero en este caso es recíproco, ¿sí? O sea, la inversa. Entonces, definidas estas propiedades, son las que nos van a posibilitar plantear la solución a algunas eventuales o algunos eventuales casos que se nos planteen como desigualdad. Vamos a llegar a que dos desigualdades que tienen exactamente el mismo conjunto de solución son llamadas desigualdades equivalentes. Así como en las ecuaciones, un método para resolver una desigualdad es reemplazar por una serie de desigualdades equivalentes hasta que se obtenga una desigualdad con una solución que sea obvia, ¿sí? Eh, Vamos a obtener desigualdades aplicando algunas de las operaciones y las propiedades que hemos visto y algunas que hemos planteado para la resolución de ecuaciones. Es por eso que la propiedad de adición y las propiedades de multiplicación constituyen la base para proceder en la resolución de una desigualdad. Por ejemplo, vamos a definir dos procedimientos para resolver una desigualdad, que sería el procedimiento de no alterar el signo de desigualdad y el procedimiento que invierte el sentido o dirección del símbolo de desigualdad. Para el primero de los casos, cuando nosotros vamos a resolver la desigualdad sin alterar el símbolo de la misma, vamos a llevarlo a cabo mediante tres pasos, ¿sí? El primer paso sería simplificar ambos lados de la desigualdad, reduciendo términos semejantes, ¿sí? El segundo paso es sumar o restar la misma expresión en ambos lados de la desigualdad. Y el tercer paso sería multiplicar o dividir ambos lados de la desigualdad por la misma expresión positiva. Fíjense que ahí se aplica la transitividad, se aplica la propiedad de suma, se aplica la propiedad de multiplicación y la del recíproco a veces. Entonces, para el caso este particular, de este ejemplo que está dado acá, de una desigualdad tal como x más 2 más 6, que es mayor a 2x más 1, fíjense que acá el primer paso que consiste es en simplificar los lados, reduciendo términos semejantes y eliminando los paréntesis, ¿sí? En estos términos. O sea, ¿cuáles son los términos similares? O sea, los que se pueden eliminar entre sí, o los que se pueden simplificar, o los que se pueden sumar o restar. En este caso, fíjense, para el primer miembro, yo puedo eliminar el paréntesis y eliminar este 2 y este 6 por su suma, o reemplazar en realidad, no eliminar.
sino reemplazarlo al 2 y al 6 por su suma. O sea que me queda el x más 8. Mientras que el segundo miembro, yo también elimino el paréntesis, ¿sí? Y también reemplazo el 2x más x por su suma, que es 3x, ¿sí? Más 1. O sea que yo puedo ir sumando, restando, multiplicando, dividiendo tanto los términos que son independientes o bien los términos que tienen una variable, siempre y cuando la variable sea del mismo grado. Entonces, el segundo término o el segundo paso es sumar o restar la misma expresión en ambos lados de la desigualdad. ¿Para qué? Para que yo pueda ir reduciéndola más aún. O sea que, en este caso, que nosotros tengamos, por ejemplo, 3x menos 5 menor a 4. Entonces, si yo le sumo el número 5 en ambos lados, yo voy a eliminar este 5. ¿Sí? O sea, esto me va a quedar reducido ¿a qué? A la ecuación 3x ¿sí? Menor o igual a, de este lado, me queda un 9. ¿Se entiende? Vamos a hacer acá. O sea que en este caso, este 5 negativo se me anula con este signo positivo, con el 5 positivo. O sea que en este caso me queda 3x menor a 9. ¿Se entiende? Y el tercer caso, o la tercera forma, que es multiplicar o dividir ambos lados de la desigualdad por la misma expresión, es lo más simple que podemos hacer, que es a veces el pasaje de término que nosotros decimos que hacemos, de que todo factor que está multiplicando pasa dividiendo, o uno que está dividiendo pasa multiplicando. Para esta desigualdad que tenemos acá expresada de 4x mayor que 16, si dividimos a ambos miembros por 4, esta desigualdad nos va a dar el 4, se simplifica con el 4, que es el punto por el cual yo realizo esta división por este mismo número para eliminarlo de este miembro y dejar la incógnita sola. Y 16 dividido de 4 me da de 4. O sea que ahí tengo, perdón, esto es una desigualdad, no es una igualdad. Que x será mayor a 4. O sea que utilizando esos tres métodos o esas tres formas, utilizando esas tres herramientas, yo puedo simplificar los miembros para ir despejando hacia un lado la incógnita y tratar de resolver o de obtener el conjunto solución de esta desigualdad. El otro método sería el método el procedimiento de invertir el sentido de la desigualdad o bien el sentido de la dirección del símbolo de desigualdad. Esto se realiza intercambiando los lados de la desigualdad y luego multiplicar o dividir ambos lados de la desigualdad por la misma expresión negativa. Como ejemplo, vamos a tener este que está expresado cuando se trata de una desigualdad que es simple. Una desigualdad que es simple como 4x más 7 mayor o igual que 2x menos 3. Y luego de resolver esta desigualdad, vamos a hacer la gráfica del conjunto de solución. Entonces, paso por paso, 4x más 7 mayor o igual a 2x menos 3, ¿qué voy a hacer? Para eliminar este número 7 que yo tengo acá, ¿qué realizo? Y lo resto en ambos miembros. O sea que coloco un menos 7. Para lo cual a mí se me va a ir reduciendo. De este miembro, el 7 positivo se anulará con el negativo y me va a quedar un 4x mayor o igual a 2x menos 7
Menos 3 nos da menos 10. Ahora bien, ¿qué es el paso siguiente? Y eliminar desde este miembro la incógnita 2x. En realidad x, pero como está afectado por el 2, debemos restarlo en ambos miembros a 2x. Haciendo esto, se me anula el 2x. Entonces me queda 4 menos 2, 2x, mayor o igual a menos 10. Y como tercer paso, divido por 2 ambos miembros. Al dividir por 2, me queda la incógnita sola. O sea que 10 dividido en 2 nos da un menos 5. Es decir que la resolución o el conjunto que cumple con esta desigualdad será todo número mayor o igual a menos 5. ¿Cuál es la representación gráfica que nosotros vamos a tener de este conjunto? Y será un conjunto, ¿sí?, formado por todo número x, tal que x sea mayor o igual a menos 5 y menor que el infinito. O sea que en la recta numérica yo puedo representar el intervalo del número comprendido entre menos 5 e infinito. Ese intervalo, ¿cómo está definido? De que en el extremo menos 5 lo incluye, mientras que en el extremo infinito no lo incluye. O sea que está abierto hacia el infinito. Lo toma al punto menos 5, pero está abierto hacia el infinito. Hacia el infinito de los números mayores a menos 5, ¿sí? Mayores a menos 5. ¿Se entendió? Acá es muy importante que presten atención a cómo vamos a definir el conjunto solución para que lo podamos representar, ya sea simbólicamente como el conjunto, o como un intervalo, o como una representación gráfica, o bien las tres formas. Vamos a otro ejemplo, que sería una desigualdad combinada. En este caso, debemos resolver la desigualdad que nos dice que, presten atención cómo se lee esto. Si yo lo leo de corrido, así, voy a decir, menos 5 es menor a 3x menos 2 y es menor a 1. En realidad, ¿cómo se lee esto? De que 3x menos 2 es mayor a menos 5 y es menor a 1. ¿Se comprende? ¿Puede repetirlo, profe? Acá hay un jueguito. Esta sería la desigualdad, ¿sí? O sea, que si yo me paro desde acá, yo estoy en un punto menor a la desigualdad por este signo. Y si me paro acá, perdón, y si me paro acá en donde estoy en la desigualdad, voy a estar en un punto menor a 1, porque esto me lo dice el signo. Bueno, ¿qué pasa si yo siempre estoy parado en la desigualdad? Si este lado es menor que este, entonces este lado es mayor que este otro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo leo yo? De que a esta desigualdad la expreso de la siguiente forma. 3x menos 2 es mayor a menos 5 y es menor a 1. Porque es desde donde yo estoy parado y hacia dónde miro. Bien. ¿Comprende? Sí, sí. Por ejemplo, les hago esto. Yo tengo un x, ¿sí? Perdón. Esto es 0. Yo digo que 0... no vamos a hacer. Vamos a poner un 0, un 1. De que 1 es menor que x, x es menor que 5. ¿Sí? O sea, si yo me paro acá, yo miro de que este 1 es menor que el x. ¿Sí? Si yo me paro acá, yo miro de que el x es menor que 5.
¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo me paro desde este otro lado? Y de que este 5 va a ser mayor que el X. Y si me paro de acá, que el X es mayor que 1. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que Sí, sí, yo siempre tengo que pararme a donde está la desigualdad o la variable. Entonces, para este lado, la variable es mayor. Y para este lado me dice que es menor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Del mismo modo que esto puede ser con el signo igual, entonces quiere decir que los incluye a los extremos. Eso es una forma de designación simbólica que hacemos y que se lee de la forma que les estoy explicando. Parado siempre en donde tengo la desigualdad con la variable. Entonces, aclarado eso, ¿cómo resuelvo esto? Bien, entonces, esta desigualdad yo la puedo poner en función de una igualdad que es equivalente. O sea, dividiendo hacia ambos lados. O sea, como yo les decía, mirando hacia un miembro y mirando hacia el otro lado. Entonces, si yo lo hago mirando hacia la izquierda, voy a tener que menos 5 será menor a 3x menos 2. ¿Por qué? Porque yo ya estoy parado en el 5. ¿Sí? Y si lo hago hacia la derecha, voy a tener la otra equivalencia de la desigualdad, que va a ser que el 3x menos 2 menor a 1. ¿Se entiende? Si yo me pararía acá, entonces yo ¿qué tendría que hacer? Si yo me paro en el 3x menos 2 y miro hacia la izquierda, entonces la tendría que expresar de esta forma. De que es mayor a menos 5. ¿Se entiende? En cambio, si yo me paro en el número menos 5, la expreso con el signo menor, que es como yo la tengo planteada. Ahora vamos a ver cómo vamos a resolver eso. Y vamos a resolverla de una forma separada. O sea que resolvemos parados desde el menos 5 y resolvemos parados desde el 3x menos 2. O sea que la primera resolución que nos da que menos 5 es menor a 3x menos 2, es decir que si yo sumo en ambos miembros el 2, lo puedo eliminar. Elimino el menos 2 con este 2 positivo, ¿sí? Luego divido por 3, se me simplifican estos 3. Entonces, ¿qué me queda? Como resultado número 1, de que menos 1 es menor que x. Para la segunda desigualdad, voy a tener 3x menos 2 menor que 1. Entonces sumo en ambos miembros un 2 para eliminarlo de esta forma. Luego divido en 3 para poder simplificar. Es decir que el segundo resultado sería x menos 1. Fíjense que tengo dos extremos de intervalos para los cuales se me cumple esa desigualdad combinada. ¿Cómo sería su representación? Bueno, su representación sería la siguiente. Yo defino el conjunto de los números solución a esta desigualdad combinada como el formado por todo x tal que, me paro en la variable, tal que x sea mayor a menos 1 y sea menor a 1. Es decir, que va a ser todo número comprendido entre menos 1 y 1, pero que no los toca. Entonces, la representación del intervalo es entre corchetes. O sea que x será mayor a menos 1 y menor a 1. Cuando yo coloco corchetes, quiere decir que no los toca. Paréntesis. Mientras que si coloco corchetes, quiere decir que los toca. O sea que si esto sería de la forma x
mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, quiere decir que sí los incluye. Entonces la representación del intervalo se realiza así. Menos 1 y 1, entre corchetes. Entonces, en la representación gráfica, que voy a ubicar en la recta numérica, y el menos 1, que está acá, ¿sí? Y el 1, que está acá. Entonces, al ser un intervalo que no incluye los extremos, o sea que estos extremos están representados por paréntesis, o sea, no los incluye. O sea que acá tendríamos nosotros desde, por ejemplo, el 0,0001, el menos, perdón, 0,0009 hasta el 0,099999. O sea, todo lo que sea próximo a 1 y todo lo que sea próximo a menos 1. Excluido esos extremos. Excluido. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Alguna consulta sobre esto? No. ¿No? No, profe. Quisiera No. implementarlo después en la práctica, pero Ujú. por ahora no. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos también desigualdades del tipo cuadrático? Cuando tenemos una desigualdad del tipo cuadrático y aplicamos los métodos de resolución de las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, la factorización. Entonces, dada una desigualdad tal como x al cuadrado más x menos 12 mayor que 0, y hacer la representación gráfica del conjunto de solución, no es ni más ni menos que encontrar la solución de esta ecuación. Recuerden, esta ecuación cuadrática es una ecuación completa. Podemos llegar a factorizarla, podemos llegar a ¿qué? A igualarla a 0, buscar su resolución, pero sabemos que al final esa resolución no me lo va a incluir a las raíces. ¿Por qué? Porque no contempla la igualdad, sino la desigualdad. Para este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar el lado izquierdo, que es la ecuación completa de x al cuadrado más x menos 12. ¿Eso cómo se resolvía? Y formando, recuerden, o podíamos dividirlo nosotros por algunos de los factores en común que tienen, o bien podríamos formar el binomio cuadrado perfecto. Para este caso, la factorización de x al cuadrado más x menos 12 nos da el producto de x más 4 por x menos 3. O sea, completando las raíces de esa resolución. Esa desigualdad, ¿qué me dice? De que yo puedo plantear de que las soluciones van a estar comprendidas entre el intervalo menos 4 y el intervalo 3, porque esto tiene la forma de x menos a por x menos b. Entonces, si esto es menos a acá, al yo tener un más acá, quiere decir que me comprende un número negativo, ¿sí? Y si acá yo tengo menos b, quiere decir que esto me comprende un número positivo. Entonces, el intervalo que yo voy a tener, para este caso, estará comprendida entre esos dos valores. Pero fíjense de qué forma. ¿Por qué? Porque desde el número este menos a, ¿sí? Que yo tengo acá, yo voy a tener un intervalo abierto hacia la izquierda y al menos infinito. Mientras que es desde el número o el extremo de ese intervalo b, voy a tener abierto el intervalo hacia el más infinito. O sea que este intervalo definido como un conjunto de solución nos dice que va a estar formado por todo número x tal que
Por un lado, el x va a ser mayor a menos infinito y menor a menos 4. ¿Por qué? Porque esta es una de las soluciones. O bien va a estar definido por un segundo intervalo tal que el x sea mayor que 3 y menor que el infinito. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la segunda solución que yo tengo para esta desigualdad. O sea que el conjunto de soluciones va a estar formado por dos intervalos. El intervalo menos infinito menos 4 y el intervalo 3 más infinito. Son intervalos abiertos, ¿sí? Porque no los contienen a los extremos. Y cuando los represente en la recta numérica, me va a definir un intervalo para el cual no está definida la desigualdad, que es este intervalo. El definido entre el menos 4 y el 3. O sea que para todos los números que están dentro de este intervalo, menos 4 y 3, no tiene solución esta desigualdad, sino que la misma se cumple para todo número mayor a 3 o para todo número menor a menos 4. ¿Alguna consulta sobre esto? Yo voy a profundizar en esto un poquito. La resolución de esta ecuación, x al cuadrado más x menos 12, yo puedo igualarla a 0. ¿Recuerdan la solución general que teníamos para esto? ¿Qué nos decía? Que menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c dividido en 2a me daba dos soluciones, ¿sí? Una solución x sub 1 y una solución x sub 2. Definidas esas dos soluciones, esto yo lo podía expresar como x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Esto es lo que está planteado acá. O sea que las soluciones que yo encontré x sub 1 y x sub 2 son las que están acá y son las que están acá. ¿Está más claro ahora? Sí. ¿Siempre se puede usar la misma fórmula, profe? Sí, eso es. Recuerden que la pueden usar hasta cuando alguno de estos es 0. O viene hasta, bueno, si el cuadrático es 0 ya no es una ecuación cuadrática. Pero recuerden que esto yo lo puedo usar para un tipo de ecuación x al cuadrado igual a 0, para el tipo a x cuadrado más b igual a 0, para el tipo a x cuadrado más c igual a 0. Para cualquiera de ese tipo, yo la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque si es este caso, el primero, por ejemplo, ¿yo qué tengo? De que el b y el c son 0, o sea que yo la puedo expresar como una ecuación completa como a x al cuadrado más 0 por b, perdón, 0x más 0, que es c, igual todo a 0. ¿Sí? O sea que acá yo que tengo. Tengo el a que es el a, tengo el b que es 0 y el c que es 0. O sea que acá esto se me va a anular y acá esto se me va a anular. ¿Me entiende? O sea que yo voy a tener una resolución que era la ecuación simple de que ax cuadrado igual a 0, ¿sí? Era igual a ¿qué? A un x
al cuadrado y despejaba yo todo el resto. Si tengo un caso como este otro, entonces acá el B es 0, perdón, el C es 0, porque no aparece el C en este caso, o sea que a mí se me desaparecen los valores de C que yo tengo en esta expresión. Y así yo puedo ir completando la ecuación para llegar a la ecuación completa con todos los factores multiplicados por 0. O sea que siempre que yo tengo una ecuación cuadrática, yo la puedo resolver con la resolución general de ecuaciones cuadráticas. Vamos al otro ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplo que tenemos? Y los ejemplos que involucran un valor absoluto. Para el caso que nosotros tenemos ejemplos que involucran este tipo de desigualdades con un valor absoluto, se me definen también 4 propiedades en este caso, ¿sí? A saber, la primera propiedad, que el valor absoluto, ¿sí?, de U siempre será menor a un número A. Esto va a ser equivalente a ¿qué? A que U será mayor que menos A y menor que A. Si esa variable en su valor absoluto es menor o igual que A, entonces será igual a ¿qué? A la variable U mayor o igual que A y menor o igual que A. Si se invierte esa desigualdad de que el valor absoluto de la variable es mayor que cualquier número A, esto es equivalente a tener dos, fíjense, desigualdades. De que U será menor a menos A o bien de que U será mayor a A. Y si tenemos un cuarto caso, como el valor absoluto de la variable mayor o igual que A, esto será equivalente a tener que la variable U será menor o igual a menos A, o bien será mayor o igual a A. O sea que teniendo estas 4 equivalencias de expresiones que contienen valor absoluto, yo puedo resolver cualquier desigualdad y realizar la representación gráfica del conjunto solución. Por ejemplo, tengo una desigualdad de que el valor absoluto de X es menor que 4. O sea que esto es del tipo 1. O sea que su equivalencia, ¿cuál será? De que X estará formado por todos los números comprendidos entre X mayor a menos 4 y X menor a 4. O sea, como la propiedad número 1, como esta. O bien lo puedo definir con el equivalente de intervalo. Al ser X mayor que menos 4 y menor que 4, me indica que no me toma los extremos, o sea que los represento al intervalo por unos paréntesis. Y en la recta numérica, ¿sí?, va a estar definido por todos los números comprendidos entre menos 4 y 4 sin tocar los extremos. O sea que a menos de 4 unidades del origen va a estar ese intervalo. Si esto sería con un menor o igual, entonces estaríamos como en el caso número 2. Es decir que incluiría a los extremos del intervalo. O sea que en la definición del conjunto me incluiría a los extremos, ya no colocaría paréntesis, sino corchetes. Y en la recta numérica estarían incluidos los dos puntos y todos los números que están entre ellos. ¿Se entendió? Sí, a mí igual lo que me confunde un poco es los símbolos ahí cuando es menor o mayor. Siempre me costó eso. Pero no, sí, ya lo agarra la mano. Bueno, recuerda siempre que hay una reglita que nos saben de decir o enseñar, que hacia dónde está abierto el signo, ¿sí?, quiere decir que está el mayor. O
O sea que si este signo está abierto hacia la derecha, quiere decir que este número es mayor que los que están a la izquierda. Mientras que si este símbolo está abierto hacia la izquierda, quiere decir que este número es mayor a los que están a la derecha. No sé si te sirve esa reglita. Acá, por ejemplo, ¿sí? Si miremos esto, ¿sí? Si esto está abierto hacia la derecha, quiere decir que este número es mayor a este, ¿sí? Mientras que si está abierto hacia la izquierda, quiere decir que este número es mayor a este. Si les sirve, es una reglita bastante práctica. Muy bien, profe, gracias. Bueno,